Es NumPy en 2D. No sé si algunos ya les han dado NumPy en 2D, pero hoy vamos a dar una introducción, ¿ya? Lo que ustedes vieron en el primer parcial de NumPy fue vectores, o sea que es una sola dimensión. Voy a dibujar en la pantalla. Se ve una pantalla en blanco para dibujar. Aquí está. Sí. Ya. Este, a ver. Ustedes tienen, por ejemplo, un vector estudiantes, en donde aquí tenían, por ejemplo, el primer nombre, el segundo nombre y n nombre, ¿cierto? También tenían un vector de notas. Por ejemplo, el estudiante A sacó 8, el estudiante N sacó 9, y así sucesivamente. Estos son vectores, una sola dimensión. Pero ahorita en el segundo parcial van a ver NumPy en dos dimensiones, que es una matriz, porque tienen coordenadas X y Y. ¿A qué me quiero referir con eso? Que ustedes van a tener ahora, por ejemplo, en las filas, en, en las filas que son estas, por ejemplo, el estudiante E1, estudiante E2, estudiante E3. Y en las columnas, recuerden que de izquierda a derecha son filas, de arriba hacia abajo son columnas, como la columna vertebral. ¿Ya? Este, Aquí tienen, por ejemplo, la materia FP, tienen cálculo, tienen física, y en cada posición de X sub Y sub I, viene a ser la nota de este estudiante en esta materia. Por ejemplo, aquí sacó 8, el estudiante 1 en cálculo sacó 7, y así sucesivamente. El estudiante 2 sacó, pongámosle 7, y así con cada uno de sus elementos. Ya, esto es lo que es NumPy en 2D. Claro que los pueden tomar en las filas, qué sé yo, eh, ciudades, en las columnas, restaurantes, cosas así. Pero en sí, esto es, solo les cambian el enunciado, por así decirlo. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer códigos, ¿ya? Mm, Bien, eh, como les comenté, cuando les pongan algún ejercicio, va a ser de estas, una estructura similar a esta. En este caso yo tengo una lista de estudiantes, como les comenté antes, una lista materias, ¿cierto? En la lista notas, en este caso va a ser digamos, cada posición de la matriz. Siempre va a ser una lista de listas. Si se dan cuenta que esto es una lista en general. En cada lista hay una sublista. Sublista 1, sublista 2, sublista 3, sublista 4 y sublista 5, ¿cierto? Y en cada sublista, ¿cuántos elementos hay? Hay 1, 2, 3. En todas las sublistas hay 3 elementos. Si se dan cuenta, en la lista materias hay 3 elementos también. Y en la lista de estudiantes hay 5 estudiantes. Al igual que las 5 sublistas que hay en la... mm, ya. Entonces, ya saben, el primer paso para resolver un problema
siempre es importar NumPy, import NumPy as np. Entonces aquí pongámosle el arreglo estudiantes va a ser igual a np.array estudiantes. El arreglo materias va a ser igual a np.array materias. Y notas, como les dije, es la lista de listas. Eso se tiene que transformar literalmente en la matriz. Así que pongámosle la variable matriz, va a ser igual a np.array de qué? De notas. ¿Ya? Ahora yo voy a imprimir la variable matriz. Veamos qué sale. Ahí está. Si ven, esta matriz tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y tiene una columna aquí para abajo, segunda columna y tercera columna. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, aquí va a ser sí. Ahí se ve mejor. Tabata, se ve mejor. Ok, ya. Entonces bien, ya tenemos nuestra matriz. Y como les había comentado en unas clases anteriores, en NumPy en 2D, de una u otra forma, tienen que llegar a un vector. Tienen que esto transformarlo en un vector dependiendo de lo que les pidan el ejercicio. Vean, ahorita voy a dibujar. Eh, mm, mm, ya. Bien, vamos a dibujar de nuevo la matriz. Por ejemplo, en las filas son los estudiantes. El estudiante A, el estudiante R y el estudiante M. ¿Ya? En las columnas vamos a poner las materias. Vamos a poner FP, vamos a poner cálculo, vamos a poner física y vamos a poner química, ¿ya? Y en cada posición la nota. 5, 3, 8. Yo limpio después. Ya. Esta es nuestra matriz. Entonces, no piensen ahorita en nada, en código, ni en fundamentos, ni en Python, nada. Si ustedes tienen esta matriz y les piden que vean cuál es el estudiante que tiene más notas, por ejemplo, en fundamentos, ustedes primero se tienen que concentrar en esta columna, ¿verdad? En esta columna, fundamentos. Y en esta columna, ustedes tienen que ver cuál es la mayor nota. La mayor nota es el 6, ¿verdad? ¿Y este 6 a quién le pertenece? A Rodrigo, a la R. Entonces, la R fue el estudiante que tuvo mayor nota en fundamento, ¿cierto? Si ustedes van a hacer lo mismo en física, tienen que ir de nuevo a la columna física. En esta columna tienen que ver, por ejemplo, les piden el menor. ¿El menor quién es? El menor es el número 6, que le pertenece a la letra M.
¿cierto? Ya, eso es cuando se trata en filas. Ahora, si les pidieran, por ejemplo, eh, ¿cuál es el promedio de notas en fundamentos? Ya, lo mismo, tienen que irse a esta columna y en esta columna, ¿qué tienen que hacer? Sumar el 5 más 6, el, y esto lo dividen para 3 y ese es el promedio. Recuerden que en NumPy ustedes para sacar el promedio tienen el min. Ya. Bien, lo mismo, si quisiéramos sacar el promedio de notas de Adán, tenemos que ir a la columna de Adán y promediar todo esto de aquí. Ya, eso es lo que harían ustedes sin necesidad de programar. Lo que hicieron aquí, tienen que pasarlo a código. Vamos a hacer esto ahorita. Bien, ya tenemos nuestra matriz, que es la de aquí. Ya sabemos que en las filas están los estudiantes y en las columnas están las materias. Ahora, por ejemplo, si les pidieran halle el promedio de notas de fundamentos. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que les dije? Primero tenemos que buscar cuál es la columna de fundamentos. Las columnas van en este mismo orden. Primero está en FP, luego está en física y luego está en química. ¿Sí o no? Entonces, para eso tenemos que buscar cuál es la posición de fundamentos. Ponemos índice FP va a ser igual a qué? A materias.index FP. Aquí estamos buscando el índice en esta lista donde se encuentran fundamentos. Y con eso ya tenemos cuál es la columna en este caso, de la materia FP. Ahora tenemos que hacer, digamos que el slicing de la matriz, o sea, solo obtener esa fila, esa columna, y quiero todas las filas porque me interesan todas las notas de los estudiantes. Recuerden que los estudiantes están en las filas y las columnas son las materias. En este caso solo me interesa la columna de fundamentos. Entonces vamos aquí a declarar una variable, por ejemplo, llamada mini fp. Ya, mini fp va a ser igual a qué? A matriz. Recuerdan que, por ejemplo, cuando ustedes usaban el NumPy, indexaban algo, ponían índice fp, ¿cierto? Ponían un índice. Cuando hacían un slicing, ponían un número inicial y un número final. Eso eran listas, ¿verdad? Aquí en matrices son dos posiciones. Recuerden que una matriz tiene filas y columnas. La primera posición son aquí, el primer elemento es las filas, el segundo elemento son las columnas, ¿verdad? En este caso, ¿qué filas quiero? Si se acuerdan, las filas están los estudiantes, en este caso quiero todas las filas, ponemos 2 puntos. En columnas solo me interesa donde se encuentran fundamentos, ponemos índice FP, ¿ya? Si yo imprimo mini FP, me debería dar esta es la matriz, ¿verdad? Este es el vector de fundamentos. Está el 8, el 9, el 7, el 5 y el 8. Este es el slicing, por así decirlo, de la matriz. Ya con esto es lo mismo que que hicieron en el primer parcial en NumPy. Por ejemplo, si quiero el promedio, ¿qué tengo que hacer? Mini nfp.min. Ese es el promedio. Si quieren la suma, print mini fp.sum.
Ahí está, es lo mismo. Vamos a poner aquí promedio. Vamos a poner suma. Y también voy a imprimir el vector mini fp. Recuerden que de matriz pasamos a un vector porque es una sola dimensión. ¿Sí o no? Ahora, si se dan cuenta, ¿cuántos elementos tiene el vector? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Coincide con la misma cantidad de estudiantes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, es como que tengan aquí el vector, como que les pongan el ejercicio en un primer parcial. Este vector fp vendría a ser igual a qué? A esto, ¿verdad? Y asimismo, vector física vendría a ser a lo que saquen de ahí, así uno a uno, ¿ya? Entonces, si ya sabiendo esto y quieren, por ejemplo, sacar el estudiante que tuvo mayor nota en fundamentos, tuvieran que poner índice mayor va a ser igual a qué? Al vector mini fp.armax. Y asimismo, para obtener el nombre del estudiante, ese índice lo tenemos que indexar, valga la redundancia, en el vector, en el arreglo de estudiantes. Ponemos el estudiante con mayor nota en FP es arreglo de estudiantes, indexando índice mayor. Ahí está. Por ejemplo, si queremos imprima los estudiantes ordenados de menor a mayor nota de FP. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es índices ordenados vendría a ser igual a qué? A mfp.artsort. Imprimimos los estudiantes ordenados de menor a mayor nota son. Al arreglo estudiantes le indexamos índices ordenados. Y eso. Lo mismo, si se dan cuenta, lo único que cambió, digamos que se le agregó, fue la partecita de aquí, de buscar el índice y hacerle el slicing. De ahí es lo mismo. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber este, la mayor nota de física, ¿qué debería ser? La mayor nota en física. Y aquí pongo el estudiante con mayor nota. Ya. Ponemos índice física, va a ser igual a qué? A la lista de materias, punto index, física, F mayor, física. Ok, entonces aquí ponemos mini física, va a ser igual a qué? A matriz. Ya saben que aquí va dos elementos. La primera posición son las filas son los estudiantes, las columnas son las materias. En este caso quiero todas las filas y quiero todas las columnas. En la columna de física, que es índice física. Ya, imprimo mini física. Este es el vector. Ya. Si yo quisiera obtener la mayor nota, solo pongo mini física.max. Ya, esa es la mayor nota que hubo en física. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
les repito, este tema, si ya dominaron, por así decirlo, en vectores, se les va a hacer súper que fácil. Ok, ahora vemos lo opuesto. La, la materia que sacó más nota Rodrigo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero buscar en qué posición está Rodrigo. Ponemos índice Rodrigo va a ser igual a qué. ¿En qué lista vamos a encontrar la posición de Rodrigo? En la lista de estudiantes, ¿verdad? Estudiantes.index Rodrigo. Las materias las buscamos obviamente en la lista de materias. En este caso, Rodrigo es un estudiante. La buscamos en la lista de estudiantes. Y ahora ponemos de nuevo una matriz mini Rodrigo. Va a ser igual a... Disculpe, no se escucha. ¿Y ahí? No, ¿Y ahí sí se me escucha? ahí sí. Ya, ¿hasta dónde se me escuchó? Hace como unos 5 minutos. Ah, ya, entonces va a repetir. Desde que explicaste lo de Rodrigo. Ya, ahora sí. ¿Sí se me escucha? Si no, para cambiar de Ahí audífono. sí, Ya, ahí Ahí sí. sí. les estaba comentando que vamos a hacer lo contrario. Que ya no vamos a sacar el estudiante que tuvo mayor nota en fundamentos, sino vamos a sacar la materia que tuvo más nota, Rodrigo. En este caso tenemos que buscar el índice donde se encuentra Rodrigo, en la lista de estudiantes obviamente. Y les decía que teníamos que hacer el slicing. Asimismo, en este caso, solo me interesa una fila, la fila en la que se encuentra Rodrigo, que es I Rodrigo. En el caso de las columnas ponemos todas las columnas. Esto aquí no siempre se va a cumplir porque les pueden tomar, por ejemplo, ejercicios donde las columnas se vayan separando, por ejemplo, por años. Y además adelante en la siguiente clase voy a ver si les doy un ejercicio así. Pero por ahora solo me interesan todas las materias, en este caso pongo 2 puntos. Y como les dije, si yo imprimo mini Rodrigo, me imprimía esto. Tres, tres elementos, porque son 3 materias. Y así mismo busco el índice mayor, que es con mini Rodrigo.armax. Y ahora me interesa la materia, ¿verdad? En el arreglo de materias, le indexo índice Rodrigo. Ahí está. Buenas noches. Una pregunta. Sí, sí. En el caso de que me den una lista
grande de estudiantes y no solo quiera saber la nota mayor de uno, sino que me digan de los cinco alumnos con la mejor nota. ¿Cómo se imprimiría? Los 5 alumnos con la mejor nota en total, ¿verdad? Ajá. Ya, justo eso iba. Por eso les estaba aquí explicando poco a poco, pero ya iba a eso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Si tienen alguna duda, pongan la línea y la repito. Ok, bueno, entonces ahora voy a, por si acaso, si desean, les paso las listas, aunque ya, ya es como que un poco tarde para pasarles las listas, pero bueno. Igual el código les paso por el grupo, ¿ya? Bien, bueno, ahora voy a dibujar de nuevo. Voy a borrar todo. Ya. Aquí era FP, aquí era cálculo y aquí era física. Y aquí iba a 8, 5. Ya. Lo que hicimos en antes, ya saben que fue indexar, por ejemplo, las notas de fundamentos y ver el estudiante que tuvo mayor nota. O en este caso también hicimos ejercicios con la materia que tuvo mayor nota Adam. Y bueno, ahora vamos a hacer complicarlo un poquito, ¿ya? Supongamos que les pidan ¿cuál es la materia que tuvo mayor promedio? Les repito, no piensen en nada de programación, no, háganlo, digamos que mentalmente. Si tienen esta matriz y les piden que cuál es la materia que tiene mayor promedio, ¿qué deberían hacer? Ir columna por columna promediando, ¿verdad? 8 más 8 más 6 más 5 divide para 3, ¿verdad? Supongamos que salga, no sé, un 7, ya, un 8. En cálculo, 5 más 4 más 7 divide para 3, aquí supongamos que es un 5. En física sacó 7, en promedio 7, obviamente es 8 más 8 más 6 dividido para 3 da 7, no, por así decirlo. En química, 7 más 9 más 4, un 6, ¿ya? Lo que hice fue ir columna por columna, sacando el promedio, y a esto, ¿qué me resulta? Me resulta un vector, ¿verdad? Ya tenido este vector, lo mismo de siempre hace. Armax, Armin, Arsor, lo que sea. Si me interesa la materia con mayor promedio, hago Armax. ¿Qué índice me da? Con la mayor nota es el índice 0. ¿Y qué materia está relacionada con ese índice? Fundamentos. ¿Ya? Entonces, este... Entonces, para eso necesitan un pequeño parámetro, no sé si ya les han escuchado el axis 1 o axis 0. ¿En qué consiste eso? Pues vean, voy a comentar esto de aquí, voy a comentar esto, y esto de acá. ¿Ya? Voy a imprimir de nuevo la matriz. Esta es la matriz. Eso de la pizarra.
¿Cómo? Ah, Solo sé usar. ya, que ahí sí, ahí sí, sí se ve. Sí, ahí sí. Ya. Ahora, les comentaba que había comentado el código y esta es la matriz. Bueno, si recuerdan lo que hice para sacar el promedio, y fui columna por columna, ¿verdad? Cuando usan NumPy en 2D, que es una matriz, tienen dos opciones, o por columna o por fila. Si les hubieran dicho cuál es el estudiante que tuvo mayor promedio, no hubieran tenido que sumar por columnas, sino por filas. En las filas están los estudiantes, ¿verdad? Y tienen dos opciones, axis igual a 1 o axis igual a 0. Hay dos tipos de axis, con el 0 o con el 1. Ahora, también hay dos opciones, como les dije, columnas y filas. Hasta ahí estamos todo claro, ¿verdad? Uno, un axis, ya sea el 0 o el 1, es para o tanto para filas o tanto para columnas. Y para que ustedes se memoricen cuál es cuál, vean, en columnas, ¿cuál es la primera letra que hay en columnas? ¿Quién está? Ariel, no sé si estás ahí. Ariel, La primera letra, ajá, la la primera C, letra. No, disculpa, la primera vocal. la O, Ya. La O, ¿a qué número se parece? al 0, Al cero. En filas, ¿cuál es la primera letra, Ariel? la I, La I, ¿a qué número se parece? al 1. Ya, el 1. Eso es todo. Si quieren hacer axis de filas, axis 1. Si axis de columnas, axis 0. Ven. Y para comprobar esto, si ustedes hacen un promedio por columnas, un vector de cuántos elementos tiene que darte, Ariel? Si tú sacas De por materia, las materias están en las columnas, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tú quieres sacar el promedio de cada materia, tienes que promediar por columnas o por filas. por columnas, Ajá. Entonces, para comprobar si está bien y sacar un promedio adecuado, el vector resultante de cuántos elementos tiene que ser de la, mi- de 3, de la misma cantidad de materias, que es 3. Entonces, vean, voy a poner promedio materias va a ser igual a qué. Aquí sí prestan atención. Para sacar el promedio, ya saben qué es lo que tienen que hacer. La matriz, o bueno, en caso de fundamento del primer parcial, ponen el vector punto min, ¿cierto? Si yo imprimo promedio materias, punto min, me va a dar un solo número. Lo que está haciendo aquí es sumando todos los elementos y sacando el promedio. O sea, sumándolo y dividiéndolo por cantidad de elementos. Pero yo no quiero eso. A mí me interesa el promedio de materias. Y aquí tienen que poner axis igual a qué. Las columnas son las materias, por ende columnas, la O se parece al cero, donde axis igual a cero, y el vector, ahí está, de tres elementos, el primero, el segundo y el tercero. Ya con eso tienen todo. Ponen el índice mayor materia, a ser igual a promedio de materias punto armax, imprimen el array de los estudiantes, mm, el array de los estudiantes indexándole índice mymatrix. ¿Ya? Ahí está. Él es el estudiante que tuvo en este caso mayor promedio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Y lo mismo, o sea, si les piden que ordenen los estudiantes con respecto al promedio, lo mismo. A este promedio de materias, que es un vector común y corriente, ArcSort, indexándole el array de los estudiantes. Lo mismo el primer parcial y lo mismo que hemos hecho arriba. Y literalmente eso es todo con respecto a una matriz en este tipo de ejercicios. Lo otro más complicado, por así decirlo, es cuando les dicen, por ejemplo, en las columnas tienen las visitas, pero con respecto a los años, en el 2015, 2016, 2017, y solo les piden calcule la mayor venta que hubo en el año, entre el año 2015 y 2018, y tiene que hacerle un slicing, pero ese tipo de ejercicios lo haríamos en otra clase. Pero en sí, básicamente, esto es todo en un... Tienen la matriz, lo indexan, ya sea por un slicing o con el axis, armin, armax, arsor, lo que sea. Ya saben que si quieren sumar, por ejemplo, no, en caso que no sean notas, sino eh, las filas sean alumnos, personas, y en las columnas sean hamburguesas, comidas, hamburguesas, pizza, etc. Y la persona tal gastó en hamburguesas $2. Esa misma persona en pizza $2. Si quieren saber cuánto gastó cada persona en total, no tiene que sacar un promedio, tiene que sumar todos los elementos, ya no sería min, sino sum, y el axis dependiendo de lo que quieren de lo que quieren encontrar. Si es cuánto consumió cada persona en total, y las personas están en unas filas, axis de 1. Si quieren saber cuánto se recaudó por cada comida y las comidas están en columnas, axis 0. Y ahí lo de siempre. Armax, min y listo. ¿Tienen alguna pregunta? Ya dejen ver cómo complicaría este ejercicio. Mm, mm. Ah, ah, ah. Por cierto, la matriz aquí la estoy creando con respecto a a la lista de listas que ya me dan. Si por ejemplo me dicen cree una matriz donde las filas sean la cantidad de estudiantes y las columnas sean para las materias, entonces debería crear una matriz de filas, es la cantidad de estudiantes, que son 5. De columnas, la cantidad de materias, son 3 materias. Vean, para crear una matriz, dependiendo, si le dicen crear una matriz de ceros, o sea, todos los elementos ceros, es de la siguiente forma. Matriz 0 va a ser igual a qué? A np.ceros, ceros con z. Ceros con z recibe dos parámetros. ¿Ya? El primer parámetro es una tupla. Una tupla es el número de filas, coma, número de columnas. El número de filas ya saben que va a ser igual a f, igual a qué? A len de estudiantes. Y las columnas vienen a ser len de las materias. Len materias. Ya, les repito, para crear una matriz llena de ceros, les tienen que obviamente decir, o les dan 5 filas, 4 columnas, o las filas son la cantidad tal y las columnas son dependiendo, en este caso, de las materias. Ponen F igual a len de estudiantes por filas y C de columnas, len de materia. La variable matriz ceros, ponen mp.ceros con z y termina en S. Abre paréntesis. Entre los paréntesis van dos elementos. El primer elemento es una tupla. En esta tupla está la primera posición la cantidad de filas y la segunda posición la cantidad de columnas. Y aquí va el tipo de, dato, por así decirlo, en la matriz. De type es igual a int. Si pongo int imprimo matriz 0,
Ahí está, una matriz de enteros de 0. Si yo pongo de type float, va a ser una matriz de ceros con decimales, con decimales. Si yo pongo str, va a ser una matriz con strings vacíos. Ya. Y la última, si me piden una matriz llena de unos, es ones, ones, lo mismo. En vez de ser ones. Aquí la columna, el tipo de dato, 1. Aquí float 1.0, 1.s. Si pongo str, la verdad no sé si de error. No, 1 como strings. No sé si haya con dos sus. Capaz que de error. No, ajá, no tiene tus. ¿Tienen alguna pregunta? Después de np.ons, ¿para qué sirve? Disculpa, mira, ya sea ones o ceros, es abre paréntesis, ¿verdad? Vamos a hacer desde el comienzo. Ya. Abre paréntesis y cierra paréntesis, ¿cierto? Esta tupla tiene dos elementos. Pongo una coma. El primer elemento es otra tupla. Y el segundo elemento es el tipo de dato, de type. Si ustedes omiten el de type, no pasa nada. Pero por defecto los crea por entero. Por ejemplo, aquí pongo int, ¿ya? En la tupla aquí recibe de nuevo dos elementos. El primer elemento es la fila de columnas, el número de filas, fila, columna, recuerden. El primer elemento es número de filas, que viene a ser la f, ¿cierto? Y el número de columnas, que viene a ser c. Esas variables las sacamos aquí. F, aquí es la cantidad de filas, la cantidad de filas viene a ser los estudiantes, y las columnas viene a ser la cantidad de materias. Y ya. Y ya saben que si quieren hacer slicing, por ejemplo, quiero la fila 1, la fila 3, la columna 2, la columna 4. Recuerden que no llegará hasta el 3, sino hasta el 2, no llegará hasta el 4, sino hasta el 3. Ahí está. De la fila 1 a la fila 2 y la columna 2 a la 3. Si yo pongo de la 1 a la 4, llegará de la 1 a la 3. Ajá. 3 filas y una columna, porque es de 2 a la 3. Si yo pongo un 10, creo que no va a salir error. No, no sale error, solo llegaría hasta el la última posición. Y bueno, espero que les haya parecido fácil porque literalmente, les repito, si ya aprendieron bien vectores en una dimensión, se dieron cuenta que lo único que cambia es esto, el axis y la indexación, y se acabó. Bueno, la verdad, ahorita los tengo que dejar porque